La lectura de hoy es de 2 de Samuel, capítulo 12. Los niños pueden salir. Y dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, hemos leído esta interesante historia, que es una, según puedo considerar, las más tristes que podamos leer en la palabra del Señor. Una historia que nos muestra los pasos de un hombre que una vez hemos estado hablando de él a través de varias semanas, considerado una persona ejemplar, excelente, uno el cual nosotros pues quisiésemos emular en muchas maneras y ser como fue David. Es un relato que nos habla bien no solamente de la tristeza que causa la mala conducta en la vida de una persona, en una nación, en un pueblo, pero también resalta lo que podemos hablar de la gracia de Dios, la misericordia de Dios en la vida de las personas. Comenzamos a leer en el capítulo 12 de 2 Samuel en el día de hoy. Y Jehová envió a Natán. Y ese es el título que le hemos puesto a este sermón en el día de hoy. Y Jehová envió a Natán. Así que yo quiero que usted me acompañe en esta trayectoria de lo que queda aquí. Y vamos a ver 3 cosas. Primeramente vamos a ver una analogía cautivadora. Vamos a ver una acusación reveladora. Y una aceptación conmovedora. Así que estamos viendo como Dios, el Dios de los pactos, el Dios de las promesas, el Dios que cumple lo que promete y que se decide a salvar a su pueblo, no por lo que ellos hacen, sino por su gracia y su misericordia. También aquí lo vemos en este momento. Recordamos que Dios llamó a David desde que estaba Saúl en el poder.
Saúl fue el hombre que fue escogido por el pueblo porque tenía una grande estatura, era de buen parecer y era un hombre de realeza, tenía un porte presidencial. Vimos como el pueblo escogió lo mejor dentro de la nación para que fuese el líder, que saliese a frente al pueblo a las guerras y a las batallas, pero Saúl no resultó ser aquel hombre el cual Dios quería que fuese. De hecho, fue la elección del pueblo y fue puesto en aquel lugar, pero no fue la elección de Dios. Y aquel hombre fue desechado por Dios. Leemos aquí en 1 Samuel, volviendo atrás unos cuantos capítulos, donde cuando Saúl falló en cumplir el mandamiento que Dios le dio de ir contra sus enemigos y acabar con todos sus ganados, con todas sus pertenencias y también tomar la vida de todos los habitantes y hacer juicio contra ellos quitándole la vida, porque Dios había determinado esto. Cuando Samuel llega al lugar donde se encuentra la batalla, se da cuenta que Saúl había decidido que iba a darle vida al rey, que es lo contrario a lo que Dios le había dicho. También comienza Saúl a hablar con Samuel y mientras están conversando, Samuel escucha los bramidos de unas ovejas y dice: ven acá, y ese ruido que yo escucho por allá atrás, ¿qué es? Dice: bueno, es que el pueblo decidió quedarse con lo mejor del ganado, tú sabes, para hacer sacrificios y holocaustos al Señor. Y dice el verso 22 del capítulo 15 de 1 Samuel: y dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Más adelante en la historia vemos en otra ocasión donde también Dios le había dicho a Saúl por medio de Samuel: espérame en cierto lugar, estoy allí junto a ti en 7 días, antes que hagas nada voy a hacer un holocausto para que salgan a la guerra. Y ocurrió que Saúl fue al lugar donde Samuel le dijo que estuviese y esperó un día, esperó 2 días, esperó 3 días, 4, 5, 6 días, y llegó el 7º día. Fueron las 8 de la mañana, a las 9, las 10, las 11, Samuel no aparecía. El pueblo estaba desesperado. Y Saúl, para salir de aquel momento, dijo: bueno, hay que hacer un holocausto, eso lo hace cualquiera. Aquí lo que hay que buscar es unos cuantos palos, un poco de fuego, un animal y se acabó el problema. Sin embargo, cuando estaba terminando de hacer aquel holocausto, conforme a él le plació, como él decidió hacerlo, llegó Samuel. Y cuando Samuel llega, dice: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué tú has ofrecido este holocausto? Y en este momento lo que hizo Samuel fue hablar estas palabras contra Saúl. Él dice: mas ahora tu reino, Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, y al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sabemos que Dios envió a Samuel para que fuese a la tierra de Belén y ungiese a aquel hijo de Isaí, el 8º hijo, el menor de todos ellos, el menos cualificado según la familia, quizás el que menos podía llegar a ser rey. Y cuando Samuel llegó allá, pasó por cada uno de aquellos hijos buscando el que era indicado, el que Dios había dicho será el próximo rey de Israel. No fue ninguno de los primeros 7, hasta que llegó al final al último que quedaba. Y fue David, el cual Dios a la edad de quizás unos 16, 17 años lo ungió para que fuese el futuro rey de la nación de Israel. Dios quitó su espíritu de Saúl y el espíritu de Dios reposó sobre David. Hubo una transferencia en aquel lugar. Dios había ungido y separado y llamado a David para que cumpliese la obra que él lo llamó a hacer. Y como el espíritu de Dios se había apartado de Saúl, Saúl comenzó como a volverse loco y él mandó que buscasen a alguien que fuese capaz de ayudarle en aquella condición de desespero. Y buscaron entonces a aquel muchacho llamado David en la tierra de Belén, porque alguien le sugirió que este muchacho era tremendo en el arpa. Era un gran músico, un gran cantante. Alguien que verdaderamente podía hacer aquella obra. Aquel que habíamos visto anteriormente derribando a Goliat y cortando la cabeza de aquel gigante. Este muchacho que volvió al pasto, que volvió allá a las ovejas y que estaba pastoreando. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo.
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí en Belén. Número 1, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Este muchacho fue traído a la presencia de Saúl. Y cada vez que el demonio molestaba a Saúl y se volvía loco, David comenzaba a tocar el arpa. Y él se calmaba. El espíritu malo se apartaba de él. Y llegamos entonces a este lugar donde ya han pasado bastantes años. Este muchacho cuenta con 30 años. Saúl murió en una guerra junto con sus 2 hijos. Y David subió al trono. Primeramente de Hebrón y luego de todo Israel. Judá y luego de Israel, todos juntos. Mueve el trono de la tierra de donde estaba Hebrón en Judá a Jerusalén, forma una capital nueva y allí unifica la nación. Y Dios entonces, la semana antepasada vemos cómo lo llamó Dios. Y se le reveló por medio del profeta Natán y le dijo: ¿sabes qué? Tú quieres construir una casa, quieres construir un templo, pero no te va a tocar a ti. Pero sin embargo yo voy a hacerte una casa a ti, te voy a construir una casa a ti. Y allí en el capítulo 7 de 2 de Samuel vemos como Dios hace un pacto sin que David lo mereciera ni lo pidiera, un pacto davídico, un pacto importantísimo en la historia de la redención del mundo entero, donde Dios le promete a este hombre, a David, el cual ha llamado, le dice: yo afirmaré tu reino y yo lo afirmaré tu rostro para siempre. Afirmaré tu trono y tu reino. Le dice también: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu reino y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Natán llegó a David con buenas noticias. Dios tiene un plan para ti más grande de lo que tú te puedas imaginar. Dios quiere hacer algo grandísimo contigo, cosas que tú ni siquiera has podido soñar. Y esas fueron las buenas noticias. La semana pasada los que estuvieron abajo en el culto pudieron escuchar malas noticias. Algo malo que hizo David cuando tomó la mujer que no le pertenecía. Y este capítulo 11 termina con estas palabras. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mira cómo terminan estas palabras en el capítulo anterior. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo quizás había pasado. David había quizás salido con la suya. Todo estaba tranquilo aparentemente. El niño había nacido. Estamos hablando quizás de un año después. Quizás un poco más. Y todo marchaba bastante bien. Pero comenzamos a leer en el capítulo 2 de 2 de Samuel en el día de hoy. Y Jehová envió a Natán. La analogía es como una parábola, una enseñanza, una ilustración, la cual Natán, que fue enviado por Dios a la presencia de David, comienza a relatarle. Y la manera en que lo hace es una manera que llama la atención a David. Le está trayendo, como dirían mis hijos, un poco de té para que tome. Té es chisme. Y cuando le dice Natán a David: David, tengo que hablar contigo sobre algo que pasó y quiero que te enteres de lo que está pasando, algo muy triste. David rápidamente dijo: oh, cuéntame. A todos nos gustan las historias, ¿verdad que sí? A todos nos gustan las buenas historias, especialmente, bueno, esas historias interesantes, como estas que comenzó a contar aquí Natán a David. De hecho, las parábolas, las analogías de este tipo, es las que usó Jesucristo mismo para enseñar. Y muchas de las enseñanzas de Jesús estaban envueltas en enseñanzas, en parábolas. Y en esta vemos aquí que seamos viejos, seamos jóvenes, seamos niños, nos interesan estas historias. Y comienza hablando así: había una vez. ¿Se acuerdan de aquello? Y así comienza a hablar entonces Natán a este hombre, al rey, a David. Y le dice: había una vez 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y comenzó a hablar aquella historia poco a poco, desarrollándola. Y estoy seguro que David no era la primera vez que escuchaba historias de cosas que sucedían.
David, como rey, estaba llamado también a lidiar con los casos que venían ante su presencia para sabiamente tratar con ellos y determinar causa, determinar veredicto, quién era culpable, a quién le tocaba la razón y a quién no le tocaba la razón. Así que él se encontraba en este momento escuchando aquello que Natán le estaba contando y estaba atentamente prestando atención a cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Y mientras Natán está hablando, él allí está prestando mucha atención. Y cuando termina Natán de hablar aquella interesante historia, David rápidamente sabía lo que tenía que decir. Él tenía una respuesta, una conclusión. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive Jehová. Y aquí escuchamos por primera vez en unos cuantos capítulos que David habla de Dios. En ningún momento cuando leímos la historia pasada en el capítulo 11 se acordó de Dios. Ni siquiera se menciona a Dios en toda la historia de ese relato tan horrible en la vida de David, de lo que hizo Urías, cómo enredó todo aquello, como ustedes saben, para poder llegar a quedarse con aquella mujer. Y dice aquí que se encendió la ira de David, el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra quién? Contra aquel hombre, contra aquel rico, contra aquel rico malvado. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno ¿de qué? De muerte. Es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. Así que vemos aquí una acusación reveladora que nos muestra mucho acerca del veredicto que el mismo David pronunció contra este hombre, contra aquel hombre. Por sus propios labios, David acaba de decir que este hombre no tuvo misericordia. Ahora estamos hablando de un hombre que estaba lleno de la misericordia de Dios. Un hombre que Dios había llamado desde su juventud, de detrás de las ovejas, que lo había levantado, que había hecho tanto con él. Y veremos cómo es que este hombre no se acuerda de lo que él hizo, ni compara, ni siquiera piensa, bueno, tiene que ver conmigo esta historia, nada de aquello, sino que él comienza a evaluar y a acusar y a condenar a aquel otro hombre y pasa un veredicto de culpabilidad rápidamente. Este hombre no tuvo misericordia, que muera, debe morir. El llamar a este hombre a la muerte, según esta historia, es una acusación, o digamos un veredicto bastante exageradamente pesado para alguien que robó una ovejita. De hecho, la ley en Éxodo 22 simplemente manda lo que dice después: que se restituya 4 veces el valor de la oveja a quien fue robada, no que lo maten. Pero David entendía la maldad que este hombre había hecho y rápidamente se precipitó a señalar con su dedo y a apuntar y decir: este hombre es culpable y debe morir. Estaba actuando de una manera moralista. Y a veces tenemos que tener cuidado porque vemos a las personas que tristemente hasta el nombre de Dios usan, como dice David: vive Jehová. Y cuando investigamos un poco sus vidas, ellos no son mejores que a quienes están acusando. Están acusando a otros de cosas que ellos quizás están haciendo o aún peores. Y cuando ocurre esto, Natán dijo entonces a David: tú eres aquel hombre. Por poco le pongo ese título al sermón, ¿entiendes? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Mire lo que ha dicho Jehová, Dios de Israel: David, yo te ungí por rey sobre Israel. Número 1, te ungí. Yo te libré de la mano de Saúl, que te quería matar, te libré de él. Yo te di la casa de Saúl y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si por esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más para que lo tuvieses. El próximo verso es muy triste. El verso 9, si lo tienen en su Biblia, decía conmigo, mira lo que dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Wow. David dijo: este hombre es digno de muerte, y no sabía que al decir estas palabras estaba pasando un veredicto, una sentencia sobre su propia vida, lo cual era correcto. La Biblia llamaba a que muriese cualquier persona que le quitase la vida a otro, sin razón alguna,
David era culpable de asesinato. Y junto con aquel hombre murieron muchos más, porque los envió en la batalla que se acercasen a un muro en la guerra contra los amonitas para que los mataran, y murieron muchos hombres, juntamente con Urías, el esposo de Betsabé. Así que él era culpable. Sí, ciertamente debía morir. Y la Biblia también dice en la ley de Moisés que cualquier persona que cometa adulterio también debe de morir. Así que él era doblemente culpable de muerte. Así que cuando abrió sus labios y su boca para condenar a aquel hombre que él no sabía que era él mismo, estaba haciendo lo que era correcto. Él mismo debería morir. Y en todo esto David quebró casi todos, sino todos los mandamientos del Señor. Y cuando vamos en lista viendo cada una de estas cosas que David hizo, vemos lo siguiente. El primer mandamiento es: si no tendrás otro Dios. Pues David hizo un Dios de su deseo sexual en aquel momento. Lo que más él deseaba, lo máximo en aquel momento era aquello. Se hizo una imagen en su mente, se hizo un ídolo mental. David luego tomó el nombre de Dios en poco. Y dice la lectura de hoy que causó que los enemigos de Dios también tuviesen el nombre de Jehová en poco. Increíblemente, deshonró a sus padres, cometió adulterio, cometió asesinato, robó la esposa de su siervo, levantó falso testimonio, mintió, encubrió y codició. Todo eso lo hizo David en cuestión de unos momentos. Algo bien planeado. Ahora, vemos más pecados aquí. Más pecados que podemos enlistar en esta lista, no solamente en los 10, sino que David también mostró que había arrogancia. En su vida era muy orgulloso. El poder se le fue a la cabeza. Tenía autoconfianza. Yo manejo todo esto como yo quiero. Yo confío y dependo en mí. Manipuló a los demás. Al jefe de su ejército, a Joab, lo mandó para que participase en sus cosas malas. Lo hizo copartícipe de su pecado. Abusó de su poder. Emborrachó a Urías para que se fuese a acostar con su mujer, para hacerlo creer que aquel hijo iba a ser de él. Se llenó de ira y furor. ¿Y cuántas cosas más pudiésemos añadir? Pero por los labios del profeta, la acusación de Dios fue simplemente esta: tuviste en poco, despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo. Y por labios de David mismo, aquel hombre no tuvo misericordia. En la historia de Urías fue un hombre que cuando lo miramos probó ser más digno, probó ser más justo que David mismo en este relato. De hecho, la semana pasada el pastor TJ estaba comparando a Jesucristo a Urías, no a David, que siempre hacemos la comparación con David, de que aquel tipo de Cristo. No, en este relato fue este hombre llamado Urías, un hombre que era un extranjero, que no pertenecía al pueblo de Israel y que estaba peleando para defender el pueblo de Dios y que estaba sirviendo bien a su amo, a su señor, a David, que era fiel a él. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo puede una persona de tan alto caer tan bajo? Un hombre que era, según dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Un hombre recto en todos sus caminos. De hecho, David siguió siendo llamado un hombre recto en todos sus caminos. Pero mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 15. Oiga esto. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio la lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Tremendo, ¿verdad que sí? Eso es lo que se dice acerca de David. Sigue escuchando. Excepto, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Una mancha en la biografía de David. Y es una gran mancha. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. David era un hombre recto. David también era un hombre pecador. Y esto nos prueba a nosotros que no podemos poner a los hombres como nuestra esperanza. Era un hombre que estaba hecho de tierra, de barro, igual que todos los demás hombres. Un hombre que podía caer de la manera que cayó y podía caer tan bajo que a veces cuando miramos la historia no pensamos que ni siquiera Saúl, cuando comparamos, hizo algo tan horrible como lo que en este momento hizo David. Lo que planeó, lo que hizo, lo que preparó. Y solo la misericordia y la gracia de Dios podía salvar y defender a David. La diferencia en nuestra vida, hermanos, la diferencia en nuestra vida
La hace quién? La hace Dios. La hace la gracia de Dios. La hace la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque quizá usted diga, bueno, eso fue David. Pero a mí no me pasa eso. A mí no. Tengamos cuidado. Porque pensamos, ¿cómo puede ser que esto pueda ocurrir? ¿Sabe cómo puede ocurrir? Muy fácilmente. Muy fácilmente. A cualquiera le puede pasar. Un poco de descuido espiritual. Un poco de mirar hacia el lado. Un poco de falta de oración. Un poco de falta de lectura bíblica. Un poco de falta de conexión con Dios. En un día, como otro cualquiera. Dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso dice Pablo en el Nuevo Testamento en 1 Corintios. También dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10. Y también dice, considérate a ti mismo cuando estés mirando los pecados de otros, con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. El dulce cantor de Israel, como lo describe la Biblia en 2 de Samuel, a finales, verso capítulo 23. Este dulce cantor, nuestro hombre, nuestro héroe, se ha convertido en cuestiones de minutos en un monstruo que no reconocemos y solo la gracia de Dios lo puede salvar. Hermanos, si ponemos a mirar esto y lo miramos detalladamente y consideramos lo que estamos diciendo aquí, lo que la Biblia nos enseña, tenemos que entender que todos nosotros somos David. Ahora no somos David cortándole la cabeza a Goliat como nos gusta, ¿verdad? Ser el que tenemos la fuerza para ir a hacer lo que sea, sino que somos David también cuando pecamos y cuando caemos, porque nosotros no somos mejores que David. Si David era mucho mejor que nosotros e hizo todo esto, imagínense nosotros. Cuando Jesucristo aclaró los mandamientos de Dios en el Sermón del Monte, usted se acuerda en el capítulo de Mateo 5, Él dijo palabras semejantes. Él dijo, todo el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Así que no es simplemente el acto de hacer adulterio físicamente, sino que el pensamiento del corazón ya hace a todos culpables. Porque eso aplica tanto a hombres como a mujeres. El enojo contra el prójimo es suficiente, dice la Biblia, para condenarnos al fuego del infierno. Ahí mismo lo dice Jesús en Mateo 5. ¿Cuántos se han enojado alguna vez contra alguien? Claro, la gente en la calle, en el camino sí, porque hay gente que no sabe manejar, ¿verdad que sí? Se meten. Esa se puede defender. Quizá los que no saben manejar bien somos nosotros, pero bueno. ¿Cuánta gente a mí me han hecho señales así que así? El domingo pasado, saliendo de la iglesia, ahí alguien me echó una pelea porque iba muy lento y quería pasar. Claro, pero nos enojamos con el chofer de otro carro, en el trabajo, con el compañero, con el jefe, pero también en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y en la iglesia hasta con los hermanos. Hay gente que se ha enojado hasta con Dios. Dice que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable del infierno y de juicio. Y somos gente que mentimos fácilmente. La mentira es como que se hace algo tan y tan casual en nuestras vidas que a veces mentimos ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo. Y cuando nos ponemos a meditar lo que estamos haciendo, en realidad la mentira es como que es parte hasta de las bromas y los chistes que contamos, para ver cómo la otra persona reacciona, y nos parece muy gracioso. El desprecio por la autoridad, la deshonra a los padres, que no es más que desobediencia, los ídolos que ponemos en el lugar de Dios. En vez de darle el lugar primordial a Dios, en buscar a Dios primeramente, estamos poniendo otras cosas en el lugar que le corresponde al Señor, otras cosas más importantes que podamos alcanzar, cosas materiales, logros, qué sé yo, títulos, reconocimientos. La autojustificación y racionalización de nuestros pecados. Esto lo hice, pero lo puedo explicar, en vez de arrepentirnos y reconocer que hemos sido pecadores. Y aquí estaba David en esta situación, viviendo un momento que diría, bueno, ya ha pasado un año, ese muchacho nació, la crece, se acabó aquello. Pero Dios todo lo ve, y Dios lleva cuentas, y nada se escapa a su presencia. No hay nada escondido para Dios. Todas las cosas están desnudas en su presencia, y aún las cosas escondidas y las palabras necias y las palabras que decimos aún sin pensarlas, aún de eso dice la Biblia que tendremos que dar cuentas a Dios algún día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque no hace falta romper todos los 10 mandamientos.
Porque la misma Biblia dice que si rompemos uno solo de ellos, somos culpables de los 10, de todos. Es decir, no tenemos que ser un asesino en serie para ser culpables de la ley. Con un solo pecado, con una mentira blanca, nos hacemos culpables en cuanto a la ley de Dios. Eso dice Santiago. El que quebranta la ley en un solo punto, lo ha quebrantado en todo. Esto nos lleva entonces a una aceptación conmovedora. Y mi último punto aquí es este. Dios envió a Natán. ¿Sabe qué significa Natán? Natán significa regalo de Dios, un don de Dios. Jonatán, ese nombre significa un don de Dios, que Dios nos dio por primer hijo. Eso significa Natán. Y cuando Dios le envía a David, a este hombre, este profeta que llevaba la palabra de Dios llamado Natán, este regalo, este don de Dios para él, viene a traerles unas malas noticias. Le dice: tú pecaste, tú fuiste este hombre, tú fuiste el que hiciste todo esto, y Dios tiene todo esto apuntado en detalle para que te acuerdes de que Él no pasa nada por alto, a Él no se le van las cosas, Él no lo deja así, Él te vino a llamar a cuentas. Pero no solamente Natán trajo malas noticias a David, sino que también le trajo buenas noticias a David. Y esto es lo importante, lo interesante, lo grandioso de esta historia tan poderosa. David dice, la confesión de David fue una aceptación total. Y a diferencia de Saúl, él no comenzó a explicar las cosas. Pero es que tú sabes, mira, no digas nada, quédate callado. No, como hacía Saúl, mira, vamos a esconder esto entre nosotros y ya no. Él simplemente dijo, he pecado contra Dios. Reconoció su pecado. ¿Y cuál fue la confesión de Natán? Tu pecado ha sido perdonado. Wow. Dios perdonó a David. David se arrepintió, Dios lo perdonó. Voy a leerlo un momento, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. El que debía morir, no morirá. Vemos tres cosas aquí. David reconoció su pecado, se apropió de él y dijo, es mío, no fue otro, fui yo quien lo hice. Se arrepintió de su pecado, se arrepintió de su maldad, hizo una confesión y se volvió en Dios en confianza y en fe. Hermanos, los capítulos 32, 51, 103 de Salmos nos hablan acerca del arrepentimiento de David. Más adelante esta semana, el próximo domingo, hemos de entrar más en detalle sobre esto. La oración de hoy, si usted la siguió de cerca en el boletín, lléveselo a la casa, le da nuevamente. Esa es la oración que escribió David cuando se arrepintió de su pecado con Betsabé, con esta mujer de Urías. De la manera que pudo hablarle a Dios y decirle, ¿sabes qué? Límpiame y seré limpio. Límpiame de mis pecados, porque solamente contra ti he pecado, Señor. Esto fue lo que hizo David. Reconoció su pecado, se arrepintió, confesó y Dios lo perdonó. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Dios nos recibe de Dios. Hay esperanza en Cristo. Quiero decirle algo más de lo que ocurre en la vida de David, para que tengamos en mente otro punto de vista. Yo he escuchado gente decir, bueno, si a David Dios lo perdonó, yo puedo hacerlo también para que Dios me perdone. ¿Ha escuchado quizás alguien que diga cosas como esa? Un disparate tan grande como ese. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, cuando presenta la gracia, retóricamente hace una pregunta, ¿continuaremos en el pecado entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera. Otra vez lo repite más abajo y dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Porque cuando dice la Biblia que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces mientras más pequemos, más gracia tenemos. Dice, jamás, ni siquiera se diga algo así entre nosotros. No debe ser el pensamiento nuestro, que voy a pecar para que Dios me perdone, porque de todas maneras la gracia lo cubre todo. Es un disparate que va en contra de la Sagrada Escritura. Aquello, sin embargo, el perdón de Dios, la restauración de Dios, la vida que Dios le dio a David, el haber permanecido en el pacto que le prometió, no libró a David de las consecuencias temporales en su casa, en su familia. Por cuanto le dice, en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, hablar mal contra el nombre de Dios. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá, y la espada no se habría de separar
de la casa de David. Hermanos, Dios perdona al pecador, pero hay consecuencias temporales en esta vida que también son parte de nuestro pecado cuando lo hacemos. Por ejemplo, el que roba puede ir a la cárcel aunque sea salvo. Hay gente que está en la cárcel siendo perdonada. Se salvaron allí después de haber pecado, pues se volvieron a Dios, pero siguen presos. Algunos están hasta en cadena perpetua. Algunos quizás en camino a la silla eléctrica en el estado de la Florida, donde hay pena capital, pero todavía son perdonados por Dios, aunque permanecen allí. Algunos que le han quitado la vida a otros, aunque Dios lo perdone después que se arrepienta, tiene que cumplir con su condena. El que consume drogas ilícitas afecta su salud. El que se dedica a tomar alcohol daña sus órganos internos. Todo tiene sus consecuencias. Perdonados, Dios lo llama, Dios lo perdona, Dios lo salva, pero las consecuencias se tienen que pagar. El glotón que abusa de los alimentos puede sufrir de obesidad. El que vive una vida sedentaria maltratando su cuerpo, problemas cardiovasculares. Y los pecados de David le siguieron todo el resto de su vida. Usted no quiera decir, bueno, si David Dios lo perdonó a mí también. No, es que no fue un buen ejemplo, no fue algo bueno. La paz en la vida de David se acabó. Se convirtió en una vergüenza nacional. La falta de fuerza moral en su casa fue algo horrible. David, sus hijos se rebelaron unos contra otros. La espada y la muerte, comenzando con aquel hijo, nunca se apartaron. Desde allí en adelante los dos reinos se dividieron más adelante y Israel completo tuvo en guerra el norte contra el sur. Apartados de Dios. Y quién sabe cuánto más llevaba David por dentro, cuando aún leemos en el Salmo 32 que decía: mientras mantuve silencio, mis huesos se secaron dentro de mí. Es decir, lo que llevaba David por dentro que aún nadie puede contar. Y la Biblia dice que también Dios envió un regalo. Ese regalo llamado Jesucristo. ¿Usted lo sabe? Dios envió un profeta llamado Jesús de Nazaret. Porque de tal manera amó Dios al mundo pecador. Porque Dios no amó gente que eran santas, sino que amó pecadores. Pecadores como David. Pecadores que pecamos y seguimos pecando. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, Dios envió ese regalo llamado Jesús, la palabra misma de Dios, la palabra encarnada. Y nos invitan esta mañana para que nos acerquemos a Dios con un corazón que desee la gracia de Dios. Dice el escritor a los Hebreos estas palabras y cierro aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Y el llamamiento nuestro en el día de hoy es el siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, como predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, volvámonos de nuestros pecados, vengamos al Señor, preparar camino al Señor y enderezar su senda.